bienvenidos a este curso de monitoreo cardiovascular y metabólico que organiza el Laboratorio de Transporte de Oxígeno y Oxigenación Tisular de la Cátedra de Farmacología Aplicada y ahora podemos decir con mucho gusto Terapia Intensiva de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata y Tecnoimagen. Les agradecemos la masiva concurrencia y también al laboratorio, a la empresa Tecnoimagen por acompañarnos en esta iniciativa. A lo largo de estas clases vamos a ir discutiendo diferentes temas. Los vamos a discutir ampliamente con médicos intensivistas, que son todos investigadores, que tienen experiencia propia, que tienen contribuciones originales al conocimiento científico en estos temas, y vamos a abordar aspectos fundamentales del monitoreo cardiovascular y metabólico en los pacientes críticos, fundamentalmente los enfermos que están en shock. En este sentido, hoy vamos a iniciar con monitoreo del volumen minuto cardíaco. En la próxima clase vamos a discutir aspectos del monitoreo del transporte de oxígeno y la perfusión tisulares. Luego vamos a tener una charla de pruebas de respuesta a fluidos, pruebas de evaluación de la respuesta a fluidos, tanto en su contexto fisiológico, en las pruebas en particular, y el impacto que tiene en la evolución. Posteriormente va a haber una charla de un tema que está prácticamente olvidado en terapia intensiva y que puede dar contribuciones muy importantes, como es la metabolimetría, tanto en la evaluación del transporte de oxígeno y la oxigenación tisular, como en el monitoreo metabólico. Y finalmente vamos a tener una clase en donde vamos a discutir de forma integrada todos estos conceptos con casos clínicos, y con la participación de distintos panelistas. Entonces, hoy vamos a discutir el monitoreo del volumen minuto cardíaco. En todos los casos vamos a tener una modalidad que va a consistir en intervenciones que van a ser de 20 a 30 minutos. Después vamos a tener una discusión amplia entre nosotros con la participación de todos ustedes. Hoy inicialmente va a hablar Mario Pozo, que es coordinador de la terapia intensiva del Hospital Británico de Buenos Aires, y posteriormente Emilio Daniel Valenzuela, que es médico intensivista e investigador en la Universidad Católica de Chile. En primer lugar, Mario entonces nos va a hablar de técnicas derivadas de la termodilución y otros factores como análisis del contorno de la onda de pulso. Mario, si quieres empezar. Buenas tardes y gracias por la invitación a participar en este curso. Gracias a Arnaldo y a Vanina, que son los directores del curso, y a Tecnoimagen. Bueno, como bien decía Arnaldo, la idea es hablar de medición del volumen minuto cardíaco, termodilución y análisis del contorno de pulso. El monitoreo hemodinámico es una tarea compleja dentro de la terapia intensiva y dentro de los quirófanos, durante la cirugía de pacientes y principalmente de pacientes críticos, y tener una comprensión y una medición adecuada del volumen minuto cardíaco es muy importante, debido a que la perfusión orgánica no solo depende de la presión de perfusión, sino también depende del flujo. Por lo tanto, conocer el volumen minuto cardíaco es una variable más que importante dentro del monitoreo hemodinámico de los pacientes. Si me permiten, yo les voy a contar más o menos cuáles son las formas que tenemos para medir volumen minuto cardíaco en terapia intensiva, y después me voy a abocar al tema que a mí me toca. La primera forma de medir volumen minuto cardíaco es por medio del principio de Fick. Otra forma es análisis a través de bioimpedancia o bioreactancia transtorácica, es decir, métodos no invasivos. Después el principio Doppler. Y después los temas que yo voy a plantear, que es análisis de la onda de pulso y
técnicas de dilución de indicadores que incluyen la termodilución principalmente y técnicas de dilución con litio. El principio de Fick fue descrito en 1980 como un método para medición del volumen minuto cardíaco, que en realidad no fue una situación de laboratorio, sino fue un análisis matemático de Fick, en el cual él planteaba que el consumo, la liberación de oxígeno por los pulmones es producto del flujo sanguíneo por la diferencia arteriovenosa de los contenidos de oxígeno, que es esta fórmula que les planteo, que plantea acá, es decir, flujo es igual al consumo de oxígeno por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Pero el principio de Fick tiene varias limitaciones. Uno, que se necesita o calorimetría indirecta o un catéter de Swan-Ganz. Paradójicamente, Fick, cuando describió su método de medición de volumen minuto cardíaco, todavía no se había hecho un cateterismo derecho en humanos, y que cuando se logra hacer el cateterismo derecho y después se aparece en 1970 el catéter de Swan-Ganz, la medición de volumen minuto no se hizo a través de Fick, sino se hizo a través de termodilución. Por otro lado, o hago calorimetría indirecta, o necesito poner un catéter en la arteria pulmonar para sacar sangre de la arteria pulmonar y hacer diferencia arteriovenosa de oxígeno, y esta medición del principio de Fick es una medición en forma intermitente. Con respecto al análisis de bioimpedancia y bioreactancia, son métodos no invasivos, que no son tan precisos, pero básicamente son corrientes eléctricas, lo que se detecta son corrientes eléctricas, el flujo genera estas corrientes y este pico, y a partir de ahí uno puede calcular el volumen minuto cardíaco. La bioimpedancia lo que hace es medir el pico flujo máximo de la onda por el tiempo de eyección del ventrículo izquierdo, y a partir de esta fórmula, que incluye la densidad de la sangre o las propiedades de la sangre, la longitud, es decir, la diferencia que hay entre los catéteres puestos en el tórax, y la impedancia, y el delta de impedancia sobre el delta de tiempo, que es lo que va a determinar el tiempo de eyección del ventrículo izquierdo. Pero la bioimpedancia es bastante sensible a la posición de los electrodos en el tórax, tiene variaciones con el tamaño corporal, es decir, con el tamaño de las personas, y hay factores físicos como la temperatura y la humedad que alteran la conducción, y derrame pleural o pericárdico o arritmias cardíacas también lo condicionan. Posteriormente se describió la bioreactancia. La bioimpedancia está bastante más descrita en la literatura, y más recientemente apareció la bioreactancia, que a diferencia de la bioimpedancia no utiliza ni la impedancia para medir el volumen minuto cardíaco ni la distancia entre los electrodos, lo que hace de alguna manera mejorar la relación señal-ruido. Los sistemas de bioreactancia lo que hacen es detectar los cambios de fases relativos de la onda eléctrica. Es decir, imagínense ustedes como en una laguna, en un lago, uno tira una piedra, la bioimpedancia lo que mediría es la primera ola que genera la piedra, y la bioreactancia lo que va viendo las diferencias de fases que tiene, o las olas que se van generando más pequeñas, y esta diferencia de fases es lo que se mide la bioreactancia, que es medida a través de el tiempo de eyección del ventrículo izquierdo y el desvío de fases, generando el mismo pico que genera la bioreactancia. De todas maneras, son métodos que en terapia intensiva tienen bastantes déficit con respecto a una medición exacta del volumen minuto cardíaco. Después otro tema que va a plantear Daniel, que es el principio Doppler, que por medio de la BTI, o la velocidad de flujo sanguíneo, por el área de la aorta, multiplicado por la frecuencia cardíaca, de alguna manera uno puede medir el volumen minuto cardíaco. Yo no me voy a extender acá, que se va a comentar posteriormente. Obviamente tiene también limitaciones o algunas déficits en la medición del volumen minuto cardíaco. Con respecto al tema que yo voy a plantear, que es el monitoreo hemodinámico a partir de la onda de pulso, uno necesita medir la presión arterial por medio invasivo, es decir, son métodos menos invasivos que el catéter Swan-Ganz, por ejemplo, pero requieren alguna invasión, y se dividen básicamente en dos grandes grupos. En un grupo que se denominan calibrados y otro grupo que se denominan no calibrados. Los grupos no calibrados, que FlowTrack,
LICO Rapid o ProAQT, son métodos que uno pone un catéter arterial y mide a través de la onda de pulso el volumen minuto cardíaco y no requiere ningún método adicional de medición o de calibración. Y posteriormente, métodos calibrados, que son un poco más exactos que los métodos no calibrados, que es el EB1000 o LICO Plus o PICO, que de alguna manera con termodilución transpulmonar ajustan las variables que puedan tener cuando uno mide el volumen minuto cardíaco a partir de la onda de pulso. Cuando uno mide volumen minuto a partir del análisis de la onda de pulso, esto está basado en un principio en el cual el volumen sistólico cardíaco es proporcional a la presión de pulso arterial e inversamente proporcional a la complacencia, la resistencia o la impedancia del sistema. Wesselin, en el año 1993, en Journal Applied of Physiology, publica un trabajo bastante interesante en el cual él plantea que a través de la medición de la presión arterial, con un circuito que podría ser similar a un circuito eléctrico, con mediciones de compliance, resistencia e impedancia, uno de alguna manera puede calcular el flujo a nivel de la aorta. La impedancia es la propiedad dinámica de la aorta que impide la salida de flujo pulsátil del ventrículo izquierdo. La complacencia es la capacidad que tiene el sistema arterial de almacenar elásticamente el volumen sistólico cardíaco, es decir, se distiende y se vuelve a su situación de reposo. Y la resistencia periférica es la resistencia que hace a la salida del flujo del volumen sistólico a nivel del corazón, determinada principalmente o determinada por la ley de Poiseuille. Entonces, uno debe tener en cuenta que cuando mide la presión arterial para calcular el flujo o el volumen minuto cardíaco, tiene estas variables como la impedancia, que tiene una relación no lineal. Lo mismo que la complacencia, y la resistencia tiene un cambio a través del tiempo. Es decir, se va modificando latido a latido, o se podría modificar latido a latido, no dentro del latido. Wesselin lo que planteó, tomando análisis de aortas de humanos, tanto de tórax o de abdomen, lo que hizo es un arco tangente que comparó la relación entre presiones y áreas. Él lo que hizo fue medir esta relación entre presiones y áreas. Esta es el área máxima de la aorta, y denominó la presión 1, que es el 3/4 del área de la aorta, y la presión 0, que es la mitad del área de la aorta, una vez que la presión se va modificando. Y en este mismo análisis de aortas de pacientes fallecidos, digamos, vio que el área se modificaba si era hombre, si eran masculinos o femeninos, y que estas presiones se modificaban con la edad. Tanto la presión 0, el 50% del área de la aorta, como 3/4 del área de la aorta con la edad. Entonces, a partir de acá, él plantea que la impedancia es igual a las propiedades de la sangre por el área y por la complacencia del sistema arterial. Y plantea que la complacencia del sistema arterial es igual a la diferencia de área por diferencia de presión. Entonces plantea que por unidad de longitud, la complacencia tiene clara relación con la presión. Entonces uno podría de alguna manera estimar áreas y presiones, la presión 1 o presión 0, y saber cuál es el flujo que tiene esa aorta. La otra cuestión es la resistencia periférica, que como ya dijimos, depende de la ley de Poiseuille, por lo tanto el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presión sobre las resistencias. Y la resistencia periférica entonces es igual a la diferencia de presión sobre el flujo. Esto va cambiando latido a latido, no dentro del latido, pero eso lo calcula el sistema. La otra cuestión que se debe considerar es la ampliación de la onda de pulso. En este mismo análisis que hizo Wesselin en Journal Applied of Physiology en el año 93, él lo que plantea es que la presión aórtica tiene picos y valles más estrechos, que es lo que le corresponde a la presión femoral, tanto para las presiones como para los flujos. Por lo tanto, esto se debe considerar teniendo en cuenta que uno pone un catéter en la arteria femoral o en la arteria radial, y no es lo mismo lo que pasa a nivel de la aorta, y lo debe calcular.
Él lo que hizo es un histograma comparado con medición de termodilución con catéter de Swan-Ganz en pacientes quirúrgicos de cirugías cardíacas, y lo que vio es que a partir de su modelo, este modelo que mide la relación entre presión, impedancia, resistencia y complacencia arterial, la medición del volumen minuto cardíaco por vía arterial era bastante intercambiable con la termodilución por medio de un catéter de Swan-Ganz, que iba de menos 50 a más 65, es decir, casi 1 litro de diferencia entre uno y otro método, teniendo en cuenta que hubo varias mediciones que se fueron. Esto lo toma sacando 5 mediciones que fueron se fueron bastante del desvío estándar. Por lo tanto, para la medición del volumen minuto cardíaco por análisis de la onda de pulso, la amplitud de la curva de presión de la aorta es proporcional al volumen sistólico y a la multiplicación por un factor K, que este factor K es inversamente proporcional a la complacencia, a la resistencia y a la impedancia. La presión arterial en la periferia es diferente a nivel de lo que pasa a nivel de la aorta, y esta diferencia se denomina amplificación, que era el gráfico que le mostraba previamente, y que esta amplificación depende de la resistencia arterial. Por lo tanto, cuando yo analizo la onda de pulso para medir volumen minuto cardíaco, tengo que analizar con el software o con el sistema que pongo la geometría de la onda de pulso, estimar de alguna manera la complacencia, estimar la presión aórtica desde la presión arterial periférica y tomar en cuenta el tono arterial. Casi todos los sistemas miden o evalúan, digamos, el volumen minuto cardíaco medido desde la arteria por medio de este sistema de Wesseling. De todas maneras, casi todos los sistemas conocidos, Pico y FlowTrack y EB1000, la industria o la manufactura no muestra las fórmulas, son secretos industriales, no muestran las fórmulas, pero uno puede tratar de sacar algunas conclusiones. Pico mide el volumen sistólico a partir de una calibración que hace de la impedancia, de la resistencia, de la impedancia y de la complacencia del sistema arterial, y calcula el área bajo la curva de la parte sistólica de la onda arterial, hasta la hendidura dicrótica. FlowTrack y Vigileo mide el volumen minuto cardíaco midiendo toda el área por debajo de la curva arterial, y la fórmula es frecuencia cardíaca por una constante, que esta constante obviamente es el factor de corrección para el tono vascular, impedancia, resistencia y complacencia, y mide el desvío estándar de los puntos de presión. A diferencia de Pico, lo hace a través de sistemas estadísticos, de kurtosis y de métodos de oblicuidad, en el cual lo que trata de ver es la forma de la onda y métodos de dispersión o de simetría. Cuando uno valora estos sistemas de alguna manera para medir el volumen minuto cardíaco, FlowTrack en pacientes quirúrgicos, comparados con medición intermitente del volumen minuto cardíaco con catéteres de Swan-Ganz, en el periodo intraoperatorio y en el periodo posoperatorio, los intervalos de confianza son amplios. De todas maneras, los sesgos son bien chicos, digamos en el posoperatorio el sesgo es 0.2 litros por minuto con un desvío de 2.5. Es decir, tiene desvíos bastante amplios. De todas maneras, uno podría considerar también que, más que el volumen absoluto de medición más que la medición absoluta del volumen minuto cardíaco, uno puede ver la tendencia o cómo se comporta a través del tiempo. Ahora, cuando FlowTrack, que son métodos no calibrados, miden en pacientes con shock séptico, el desvío es bastante mayor. En todas las mediciones, los desvíos van de menos 3.7 litros a 4.2 litros, es decir, hay 7 litros de diferencia si uno mide con catéter de Swan-Ganz y mide con FlowTrack. Esto con la tercera generación, con la segunda generación es aún peor, mide hasta 20 litros, de todas maneras ya hay una cuarta generación que ajusta un poco más las mediciones. De todas maneras,
es bastante contundente ya en el conocimiento que en pacientes quirúrgicos probablemente los métodos no calibrados sean una medición aceptable del volumen minuto cardíaco, pero en pacientes que tienen alteraciones de la complacencia o la resistencia, como puede ser pacientes con shock séptico, la medición del volumen minuto cardíaco con métodos no calibrados es bastante más inexacta. Lo mismo pasa para cirugías de trasplante hepático. La dispersión es bastante amplia, de menos 5,6 litros a más 4, es decir, hay casi 10 litros de diferencia si uno mide con Swan-Ganz o mide con FlowTrack, y esta diferencia es aún mayor a medida que el volumen minuto cardíaco aumenta, es decir, a valores de volumen minuto cardíaco normales es un poco más ajustado, pero a medida que el volumen minuto cardíaco aumenta, la dispersión es aún mayor. Por lo tanto, en trasplantes hepáticos, la medición con métodos no calibrados no es muy adecuada para la medición del volumen minuto cardíaco. Ahora, ¿cómo mide el volumen minuto cardíaco por termodilución transpulmonar? Al igual que el catéter de Swan-Ganz, lo mide con la fórmula de Stewart-Hamilton. Y básicamente esta fórmula es directamente proporcional el tiempo, la temperatura de inyección y la temperatura sanguínea, el volumen de inyección y una constante. Y aquí está el área bajo la curva del delta de cambio de temperatura a través del tiempo. Si uno compara los métodos de medición de la medición de termodilución del volumen minuto cardíaco con un catéter de Swan-Ganz o con un catéter de termodilución transpulmonar, la diferencia de la curva es bastante significativa. Y esto tiene que ver básicamente porque yo inyecto en la arteria pulmonar, en el puerto proximal del Swan-Ganz, y en pocos centímetros, 30 centímetros, mide el cambio de temperatura que hago con la inyección del frío, del bolo frío que hago para medición del volumen minuto cardíaco. A diferencia de la termodilución transpulmonar, que obviamente el pico es más tardío y el área abajo de la curva también es diferente, esto es debido a que yo inyecto en la vena cava superior y tengo que medir, tengo el termitor puesto en la arteria femoral, por lo tanto el tiempo de tránsito es bastante mayor, entonces el cambio de temperatura es bastante más lento. De todas maneras, la precisión de la medición de termodilución transpulmonar es bastante adecuada. En adultos la precisión es del 6% y en pacientes pediátricos es del 2%, y que esta precisión se alcanza de mejor manera si yo hago 3 bolos de inyección, que ronda acá el 6%. Si hago menos de 3 bolos de inyección para calibrarlo y para medir el volumen minuto con termodilución transpulmonar, la precisión disminuye en forma significativa, y si hago más de 3 bolos, la precisión no aumenta en forma significativa comparado con 3 bolos. La otra cuestión con respecto a la precisión es el volumen que yo doy del bolo para inyectar. Con un catéter Swan-Ganz, con 10 mililitros del bolo de inyección, la precisión está en el orden del 6%, y con un catéter EB1000 o con pico, la precisión está en el 5% si inyecto con 20 mililitros y aumenta casi el 8% si inyecto 15 mililitros. En general, por lo menos en nuestra práctica, siempre inyectamos 20 mililitros, porque de todas maneras el software, si considera que la curva no es adecuada, va a rechazar la medición. Si uno mide con 20 mililitros, en general acepta la medición como válida. La temperatura que yo tengo que inyectar tiene que ser menos de 8 grados. Ahora, ¿qué pasa si yo comparo uno y otro método? Es decir, pico o EB1000, con termodilución transpulmonar. Mido termodilución transpulmonar y mido volumen minuto a través de la onda de pulso, con pico o con Bolon-View. El desvío estándar por medio de Blany-Allman es de más 2,5 a menos 2,5 con pico, y como ustedes pueden ver acá, con Bolon-View es bastante más estrecho la dispersión. Es decir, la termodilución transpulmonar se ajusta mejor, o mejor dicho, la medición de volumen minuto
cardíaco a través de la onda de pulso es más ajustado comparado con termodilución transpulmonar si mido con volume view que si mido con pico. Probablemente esta diferencia pueda estar dada en lo que le mostraba antes, que el área bajo la curva que yo tomo con EB1000 es de toda el pulso arterial, a diferencia de pico que solamente tomo el área sistólica. Ahora, ¿qué pasa si yo comparo catéter de Swan-Ganz con métodos de termodilución transpulmonar? El sesgo es de 0,15 y la diferencia es de menos 1,59 litros a más 1,89, casi 3 litros de diferencia, que esto es bastante parecido a lo que da la medición continua de volumen minuto cardíaco con Swan-Ganz y la medición intermitente. Así que uno podría plantear de alguna manera que las mediciones de volumen minuto cardíaco a partir de la termodilución transpulmonar dan una concordancia o un agreement bastante similar a lo que mide el catéter de Swan-Ganz. Para uno lograr que sea preciso y que la concordancia sea adecuada con el catéter de Swan-Ganz, uno debería inyectar por lo menos 15 mililitros, y lo ideal es que sea 20 mililitros, que la temperatura de inyección sea menor a 8 grados centígrados. Por lo tanto, esto da como ventaja que es tan precisa como la termodilución pulmonar, y no la desventaja de la termodilución transpulmonar es que no mide en forma continua, digamos, la medición del volumen minuto cardíaco continuo lo tengo a partir de la onda de pulso. Solamente tengo ajusto o calibro con la termodilución transpulmonar. Desde el punto de vista de la validación, el EB1000, que es posterior a pico, por lo tanto se compara pico con EB1000, la validación es bastante similar, digamos, los Blany-Allman para medición de volumen minuto cardíaco es similar si yo hago con pico que si hago con EB1000, hay menos de 1 litro de diferencia entre uno y otras mediciones. Lo mismo pasa para otras mediciones que ahora vamos a comentar que miden, que es volumen global de fin de diástole, y para el agua pulmonar extravascular. Por lo tanto, en una población mixta de pacientes de terapia intensiva, si mido con pico o mido con EB1000, las mediciones son intercambiables para volumen minuto cardíaco, volumen global de fin de diástole o agua pulmonar extravascular. Los métodos calibrados, aparte, realizan mediciones por medio de termodilución transpulmonar, de volumen global de fin de diástole, de agua pulmonar extravascular y de índice de permeabilidad vascular pulmonar. Ahora vamos a discutir un poco más de esto. Y calcula el índice de función cardíaca, la fracción de eyección global y la variación del volumen sistólico. ¿Qué es el volumen global de fin de diástole? Bueno, es el volumen de fin de diástole de las 4 cámaras cardíacas, ¿no? No diferencia entre cavidades derechas y cavidades izquierdas. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace diferente pico a EB1000. Cuando uno hace la inyección o el bolo de solución salina fría, se genera la curva de termodilución transpulmonar, y pico lo que hace es medir el tiempo de tránsito medio, que es este tránsito de acá, y la pendiente durante la fase de caída o de recuperación de la temperatura que hace a nivel sanguíneo. A partir de esto, de el volumen minuto cardíaco que mide y el tiempo de tránsito medio, mide el volumen termal intratorácico, que es el volumen de todo el pulmón, de las cavidades cardíacas y de los grandes vasos. Y después mide el volumen termal pulmonar a partir del volumen minuto cardíaco por la pendiente. Esto incluye el pulmón y los grandes vasos y extrae el corazón. A partir de acá, yo puedo hacer que el volumen global de fin de diástole es igual al volumen minuto cardíaco por la diferencia del tiempo de tránsito medio por la pendiente de caída del volumen minuto. Esto me da el volumen global de fin de diástole. El EB1000 hace algo similar, pero en vez de medir esta pendiente, lo que mide es estas dos pendientes que denominan S1 y S2, y lo hacen a través de esta fórmula. Volumen minuto cardíaco por el tiempo de tránsito medio por la integral de S1 sobre S2. El
volumen global de fin de diástole, sus valores normales están entre 680 y 800 mililitros metro cuadrado. ¿Qué puede significar esto? ¿Qué nos puede decir el volumen global de fin de diástole? En un trabajo ya publicado hace varios años, en Critical Care Medicine, en el año 2004, con catéteres de Swan-Ganz, lo que hacen es comparar el comportamiento de las presiones y del delta de presiones con el delta de volúmenes. Y como ustedes pueden ver acá, no hay ninguna correlación entre volúmenes y presiones en el sistema cardíaco. Y de vuelta, comparaciones de presiones con volumen sistólico, de vuelta no hay ninguna correlación ni con delta de presión ni con delta de volumen, no hay ninguna correlación con el volumen sistólico. Ahora, cuando uno compara volúmenes cardíacos con volumen sistólico, sí hay una correlación, tanto para los valores absolutos como para los deltas después de una expansión de fluidos. Por lo tanto, el volumen global de fin de diástole, al igual que la PVC, es un mal indicador de respuesta a fluidos, pero puede ser de valor para determinar el origen de shock. Un paciente que tiene volúmenes de fin de diástole disminuidos, probablemente esté hipovolémico, y un paciente que tiene volúmenes de fin de diástole elevados, probablemente esté hipervolémico, o esté en la parte plana de la curva de Fran-Stable. Y puede servir como un método, de alguna manera, de protección de los pacientes hasta la expansión con fluidos. Si yo expando con fluidos un paciente y el volumen global de fin de diástole se aumenta, esto de alguna manera quiere decir que estoy en la parte plana de la curva de Fran-Stable, que es este gráfico que está acá. Cuando yo expando un paciente, lo que trato de hacer es aumentar la presión sistémica media y aumentar el retorno venoso en una magnitud mayor que lo que aumenta la PVC, que es lo que me antagoniza el retorno venoso hacia el corazón, y por lo tanto el volumen minuto cardíaco va a aumentar en forma significativa. Ahora, si el aumento de la presión sistémica media es de la misma magnitud que la presión venosa central, el volumen minuto cardíaco no va a aumentar. Esta misma significancia uno se la puede dar al volumen global de fin de diástole, va a aumentar igual que aumenta la PVC. Este es un trabajo publicado en 2003 en el cual Millard plantea que el volumen de fin de diástole es un indicador de precarga en pacientes en shock. Cuando uno tiene volúmenes de fin de diástoles y expande con fluidos, si el paciente está en la curva dependiente, el volumen minuto cardíaco va a aumentar en forma significativa, pero si yo uso dobutamina no va a haber cambios en el volumen de fin de diástole y sí va a haber incrementos del índice cardíaco. De vuelta, otro gráfico que muestra más o menos lo mismo, que el volumen de fin de diástole, el incremento del índice cardíaco va a depender de lo que pase antes de la infusión. Si mi volumen de fin de diástole está disminuido, probablemente el volumen sistólico se incremente en forma significativa. Bueno, más de lo mismo, aumento de índice cardíaco y cambios del volumen diastólico. El otro parámetro que mide EB1000 y pico es agua pulmonar extravascular. El agua pulmonar extravascular es el fluido que se acumula en el espacio intersticial en el alvéolo, es decir, edema de pulmón. ¿Cómo lo mide? De vuelta, volvemos al gráfico de la termodilución transpulmonar, es decir, el volumen global de fin de diástole y el agua pulmonar extravascular la mide solamente cuando yo hago inyección, hago termodilución transpulmonar, no es que lo mide latido a latido. El agua pulmonar extravascular, el pico lo mide a partir del volumen minuto cardíaco por la caída de la pendiente por el volumen global de fin de diástole. Y VolumeView lo mide similar. Por lo tanto, yo lo que hago es extraer tanto los grandes vasos, que es el 0,25, es un valor constante, eso es lo que se le da al volumen de los grandes vasos, y el corazón, y me queda el agua en los pulmones. A partir de ahí yo calculo, o mido, mejor dicho, el agua pulmonar extravascular. Y después mide el índice de permeabilidad, que es una relación entre el agua pulmonar extravascular y la presión y el volumen termal intratorácico. ¿Para qué me puede servir esto?
Bueno, hay algunos estudios de validación, de alguna manera, que comparan con métodos de medición más adecuados para determinar si un paciente tiene edema de pulmón o no. Tagani lo que hizo, tomar autopsias, o con autopsias, medir los pacientes el edema pulmonar, y previamente habían sido medidos por pico. Y después le pesó el pulmón post-mortem. Y vio una correlación bastante adecuada entre lo que medía pico como agua pulmonar extravascular y el peso del pulmón post-mortem. A partir de ahí, él determinó que el punto de corte para edema pulmonar es de 7.5 más o menos 3 en hombres y de 7.3 más o menos 3 en mujeres. Esto es lo que se determina. Si es mayor que ese valor, el paciente tiene edema de pulmón. También planteaba Tagani que la correlación de agua pulmonar extravascular no está afectada por niveles de PIB o de PVC o por magnitudes de derrame pleural o valores de índice cardíaco. Así que, digamos, no hay interferencias con estrategias de ventilación mecánica o con presiones venosas centrales. Lo que sí hay limitaciones en pacientes que están neumonectomizados. En comparaciones hechas de pacientes que le miden agua pulmonar extravascular por diferentes métodos, esto es gravimetría, que sería el método gold estándar de alguna manera para medir edema de pulmón, o por técnicas de doble dilución, o por termodilución transpulmonar, en los pacientes que tienen los dos pulmones, la medición del edema del agua pulmonar extravascular con termodilución transpulmonar es adecuada, pero en los pacientes que están neumonectomizados hay una sobreestimación del edema de pulmón, pese a que el software de alguna manera permite poner que el paciente tiene una neumonectomía, pero las mediciones no son las más adecuadas. Y después, el índice de permeabilidad vascular pulmonar lo que permite es diferenciar el mecanismo de formación de edema. Los pacientes que tienen un índice de permeabilidad aumentado, se plantea que la formación del edema es por aumento de la permeabilidad, y los pacientes que tienen un índice de permeabilidad vascular normal, es que la formación del edema es un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico. A partir de acá se hicieron estudios, Fujimoto en Critical Care Medicine en el año 2000, comparando pacientes en un estudio multicéntrico. Lo que plantea es que los pacientes que tienen distrés respiratorio tienen agua pulmonar extravascular elevada, índices de permeabilidad elevados, a diferencia de los pacientes que tienen edema de pulmón de origen cardiogénico. ¿Para qué nos puede servir utilizar el agua pulmonar extravascular y el índice de permeabilidad vascular en la práctica diaria? Bueno, una parte puede ser para definir distrés respiratorio. Digamos, la definición de distrés respiratorio está por la definición de Berlín. De todas maneras, tanto la PAFI correlaciona bien e inversamente: a menor PAFI, mayor agua pulmonar extravascular, y a menor PAFI, mayor índice de permeabilidad, planteando de alguna manera que el origen de este edema de pulmón es por distrés respiratorio y no es cardiogénico. La misma magnitud del impacto de acuerdo a la gravedad de la situación. Si el distrés es leve, el acúmulo de agua pulmonar es menor que si el distrés es grave. A medida que va incrementando la gravedad del distrés respiratorio, medido obviamente por intercambio gaseoso, el edema pulmonar se acumula, y lo mismo pasa con el índice de permeabilidad. La otra situación en la cual nos puede servir la medición del agua pulmonar extravascular y el índice de permeabilidad es en el manejo de fluidos. Si yo tengo un paciente monitoreado con estas estrategias y el edema tiene edema de pulmón, uno puede definir, de acuerdo a la situación, si requiere expansión o no, o si vale la pena expandirlo o no. Esto obviamente no hay una receta de cocina, dependerá de cada paciente, pero si el paciente está severamente chocado y su intercambio gaseoso es adecuado, probablemente valga, y es respondedor a fluidos obviamente, probablemente sea posible o expandir con fluidos. A diferencia de un paciente que está severamente hipoxémico y que desde el punto de vista hemodinámico no está aumentando los requerimientos de noradrenalina, por más que sea respondedor a fluidos, por ahí uno debería ser conservador
en pasarle líquidos para reanimar hemodinámicamente a los pacientes. Para la otra situación que nos puede servir el monitoreo hemodinámico funcional y medir el agua pulmonar extravascular es para el destete de la ventilación mecánica. En un estudio publicado por Dress en Critical Care Medicine en el año 2014, es lo que hace de alguna manera comparar distintas estrategias, agua pulmonar extravascular, BNP plasmático y marcadores de contracción de volumen sanguíneo durante la prueba de ventilación espontánea. Él lo que hace es medir todas estas variables antes de poner a un paciente a respirar espontáneamente y a los 30 minutos de la prueba de tubo en T. Los compara, todos estos pacientes tienen un catéter de Swan-Ganz puesto y le mide, obviamente, presión Wedge para definir si tenían o no insuficiencia cardíaca. Y él de alguna manera lo que observa o lo que encuentra es que los pacientes que fallan la prueba de tubo en T por edema agudo de pulmón de origen cardiogénico tienen incrementos de las concentraciones plasmáticas de hemoglobina en un umbral del 5%, es decir, antes y después de la prueba, 5% de incremento de los valores de hemoglobina, con una curva ROC de 0,89%, con sensibilidad del 81% y especificidad del 100%. Lo mismo para las concentraciones de proteínas plasmáticas, la curva ROC 0,97 y sensibilidad y especificidad 86 y 87%, con un umbral de 5%, es decir, incremento de las concentraciones plasmáticas de proteínas, un 5% más, después que el paciente falla en la prueba de tubo en T por insuficiencia cardíaca, todo esto de alguna manera macheado con incrementos de la presión Wedge por encima de 18 milímetros de mercurio. El agua pulmonar extravascular también aumenta en un umbral del 14%, el delta de cambio, con una curva ROC de 0,89, con sensibilidad del 67% y especificidad del 100%. Y BNP pasa lo mismo, umbral del 12%, es decir, incremento de los valores de BNP ante el fallo de la prueba, con una sensibilidad del 76% y especificidad del 78%, con una curva ROC de 0,76. Esta curva por ahí se acerca un poco, no es tan adecuada como las anteriores. Y la otra cuestión que puede servir para el monitoreo, y que me parece mucho más interesante, digamos, estas medidas o estas variables que yo medí acá, o que se tomaron acá, básicamente lo que hicieron es diagnosticar que el paciente tiene edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, ante estos cambios. Ahora, el monitoreo hemodinámico funcional, o en este caso un estudio del grupo de Tebul, de Martin Dress también, que lo que hacían era elevación pasiva de miembros inferiores antes de una prueba de ventilación espontánea, y veían, ellos lo que fueron a tomar 30 pacientes, hicieron 57 pruebas de respiración espontánea, bueno, 11 fueron exitosas, esos pacientes estuvaron, y 46 fallaron. De los que fallaron, 31 fallaron por disfunción cardíaca, esto medido con catéteres de Swan-Ganz, es decir, más de 18 milímetros de mercurio de presión Wedge. De estos pacientes que fallaron, su gran mayoría, 30 de los 31, tenían una prueba de elevación pasiva de miembros inferiores negativas, es decir, el volumen minuto cardíaco no aumentaba ante la elevación pasiva de miembros inferiores. Esto de alguna manera lo que estaba significando es que estaba en la parte plana de la curva de Fresnel-Starling, con un área bajo la curva de 0,82. Es decir, a diferencia de los otros métodos, este es un método que de alguna manera predice o dice, este paciente va a fallar por insuficiencia cardíaca. Las otras cosas que puede medir el EB1000 o el PICO, que son cálculos, es el índice de función cardíaca, que es básicamente un ajuste a lo que podría ser la fracción de eyección, que es volumen minuto cardíaco medido por termodilación transpulmonar sobre volumen global de fin de diástole. Y fracción de eyección global, que es volumen sistólico sobre volumen global de fin de diástole dividido 4. El cambio del CFI, que sería la fracción de eyección, se relaciona más con dosis de dobutamina, es decir, si yo le pongo dobutamina, el CFI aumenta, a diferencia si hago expansión de volumen, que no aumenta. Es decir, el cambio de ese CFI se relaciona con inotropismo, de alguna manera, y que esto correlaciona bastante bien con fracción de eyección del ventrículo izquierdo medidos con ecocardiografía. Por lo tanto, estos cálculos que hace el monitoreo con EB1000 o con PICO correlacionan con fracción de eyección del ventrículo izquierdo medida con ecocardiograma, pero su principal
limitación es la dilatación de cavidades derechas. Es decir, el CFI me puede caer si se dilatan las cavidades derechas, y eso no quiere decir que está cayendo la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, su utilidad clínica básicamente es una alerta. Si el CFI disminuye, uno podría o debería hacer un ecocardiograma para evaluar qué está pasando a nivel cardíaco. Bueno, esto es más o menos la pantalla, lo que muestra el EV1000 y las mediciones después de una termodilución transpulmonar. La otra variable o otras variables que puede medir es la predicción de la respuesta a fluidos, que se define como un incremento del 15% del volumen minuto cardíaco después de una expansión. Como está bien descrito, la respuesta a fluidos en una población general de terapia intensiva está en el orden del 52%, es decir, en pacientes internados en terapia intensiva en general, es como tirar la moneda, saber si el paciente va a ser respondedor o no respondedor a fluidos. Y la presión venosa central, en este estudio digamos que es un metaanálisis que si evalúa si la presión venosa central es un predictor adecuado para la respuesta a fluidos, los datos del área bajo la curva para medición de presión venosa central está en 0,56. Por lo tanto, esto es casi lo mismo que tirar la moneda. Y esto tiene que ver básicamente con el comportamiento, bueno, ahora lo vamos a plantear, con el comportamiento de la curva de presión de fluidos. Un dato bastante interesante que es este estudio, que es el estudio FENIS, que es un estudio hecho por Mauricio Cecconi, que es un análisis epidemiológico, digamos, le preguntaron a los médicos intensivistas cuál era el criterio para expandir con fluidos. La gran mayoría de los médicos decían que la indicación para pasar fluidos era o hipotensión o destete de los vasopresores, volumen minuto cardíaco bajo u oliguria. Pero lo llamativo de todo esto es que las variables que usaron, pues el 42% no usó ninguna variable, es decir, ante la hipotensión los expandía, o ante la oliguria los expandía, y que cuando usaron variables, la variable más usada fue la presión venosa central, que es una variable que claramente no predice la respuesta a fluidos. Y esto tiene que ver básicamente con la curva. Si yo a un valor igual de PVC, depende cómo esté la curva, si está en la parte plana o en la parte de pendiente, el paciente va a ser respondedor o no a fluidos, por lo tanto necesito otros métodos, como son los métodos de monitoreo hemodinámico funcional, para determinar si el paciente es respondedor o no, o está en la pendiente o en la parte plana de la curva de Fran-Starling. Los métodos que tengo para monitoreo hemodinámico funcional, que mide latido a latido, son BPP, es decir, variación de presión del pulso, o BBS, en metaanálisis que comparan el comportamiento de la BPP, el área bajo la curva, tanto de sensibilidad como de especificidad, es 0,88 y 0,89, es decir, son bien altos, son predictores adecuados de la respuesta a fluidos, si tengo un umbral de 12%, es decir, BPP mayor a 12%, este es el área bajo la curva que voy a tener. Lo mismo pasa para la BBS, que es la variación del volumen sistólico, en el cual el área bajo la curva es 0,87, comparado con PVC, que da 0,49, lo mismo como tirar la moneda, con frecuencia cardíaca o con presión arterial. La BBS, de alguna manera, es un poco menos específica y sensible que la BPP, producto que la BBS, de alguna manera, hay que hacer área bajo la curva de la medición arterial, por lo tanto, de alguna manera, hay cálculos adicionales que aumentan el error, a diferencia de la BPP, que mide directamente la presión, que uno puede calcular. De todas maneras, la BPP y la BBS tienen limitaciones. Las arritmias dan falsos positivos, la respiración espontánea da falsos positivos, y el distrés respiratorio da falsos negativos. Por lo tanto, uno puede hacer otras mediciones, como es elevación pasiva de miembros inferiores, en otro metaanálisis, que de alguna manera la elevación pasiva de miembros inferiores, medida por delta de cambio de volumen minuto cardíaco, es el área bajo la curva 0,95, y esto se debe medir con volumen minuto cardíaco en tiempo real. No se puede medir con otra forma, sino directamente uno debe medir con monitoreo hemodinámico funcional o ecocardiografía, pero no se puede medir con sondas. Después hay otros test
que de alguna manera sirven para situaciones de que tengo falsos, digamos, arritmias o respiración espontánea o distrés respiratorio, elevación pasiva de miembros inferiores, que ya les dije, y test de oclusión de fin de expiratorio, 15 segundos de oclusión, la curva ROC 0,96 y la curva ROC 0,91 para mini expansión con fluidos de 100 mililitros. Es decir, son otros métodos que no tienen alteración con la interacción cardiopulmonar. Ahora, en pacientes que tienen distrés respiratorios, que están ventilados con 6 mililitros kilos, yo puedo hacer un test de BT, aumentar el BT de 6 a 8 mililitros kilos, con un área bajo la curva muy buena, de 0,99 o 0,97, para la BPP 0,99, 3,5 de cambio en valores absolutos. Es decir, si tengo 10%, tiene que aumentar 3,5% el valor de BPP, lo mismo para la BBS, pero 2,5% con buena área bajo la curva para los cambios de BT como desafío de BT. Por lo tanto, si tengo un paciente con shock o hipoperfusión, lo primero que tendré que hacer, si el paciente obviamente está hipovolémico, expandir con fluidos, que esto puede ser la parte inicial del tratamiento del shock séptico, pero si no, deberé ver respuesta a fluido, respuesta a precarga. Tendré que descartar si el paciente tiene respiración espontánea, tiene arritmia o distrés respiratorio. Si tiene alguna de estas cosas, tendré que hacer test de oclusión o elevación pasiva de miembros inferiores o un mini challenge de PT para definir si expando o no a ese paciente. A modo de conclusión, uno podría decir que estas estrategias de medición del contorno de la onda arterial y de la termodilución transpulmonar es menos invasivo que el catéter de Swan-Ganz. No es que no es invasivo, sí requiere poner una vía central y una vía arterial, que son bastante precisos para la medición de volumen minuto cardíaco, que miden variables de precarga, que puede ayudar a determinar el origen del shock cuando uno lo coloca, y que puede discriminar mecanismos de formación de edema de pulmón, y que, como dato importante, predice la respuesta a fluidos. Bueno, nada más. Bueno, gracias Mario. Ahora va a seguir entonces Daniel con la valoración ecocardiográfica. Hablar sobre la evaluación ecocardiográfica de volumen minuto, ¿sí? Del gasto cardíaco, con ecocardiografía, por supuesto. Es un poco complejo hablar del flujo o del gasto cardíaco si es que no vemos otras variables, porque como bien comentó en la charla previa el doctor Mario, los límites de concordancia del 95% entre un método y otro son bastante amplios. Está bien, por lo menos son 3 litros, ¿sí? Pero lo que nosotros vamos a tratar de ver acá es cómo esto va cambiando, cómo estos valores van cambiando en función del tiempo y en función de la terapéutica establecida. Asimismo, también nos va a servir para hacer diagnósticos como se comentó previamente, ¿sí? Pero solo hablar de volumen cardíaco es un poco complejo porque esto va a depender mucho de otros factores. Por ejemplo, del volumen intravascular, ¿sí? Puede tener un volumen cardíaco bajo porque el volumen intravascular está disminuido. Puede tener un volumen cardíaco bajo porque hay disfunción miocárdica, ¿sí? O no puede puede tener un buen corazón, puede tener un buen volumen intravascular, pero puede haber disfunción diastólica también, ¿sí? Que va, de alguna manera, podría repercutir a la larga, e inclusive en el gasto cardíaco. O uno puede considerar que está dentro de los límites normales, pero en verdad las presiones llenadas están muy altas. Y de alguna manera el paciente va a estar con distrés a pesar de que tenga un buen gasto cardíaco. Por un edema agudo de pulmón, por ejemplo, sin necesidad que tenga shock cardiogénico. Entonces, en verdad, para poder evaluar el gasto cardíaco, tenemos que tener, eso es lo que nos da como herramienta la ecocardiografía, que podemos evaluar otras cosas. Podemos ver la función contráctil, tanto del ventrículo derecho como el izquierdo, podemos ver las presiones de llenado, y también podemos estimar la volemia efectiva, ¿sí? Pero vamos a hablar de flujo,
con esta salvedad. ¿Cómo nosotros evaluamos el flujo? ¿Sí? Para esto primero tenemos que posicionar al paciente en el cúbito lateral izquierdo. De esta manera tenemos la suerte de que el corazón se acerca más hacia la pared torácica, por en cuanto va a haber menos artefacto. Además, cada vez que el paciente esté en ventilación mecánica, puede ser que una lengüeta del pulmón aparezca y desaparezca y sea difícil obtener una buena ventana. Mientras, usando esta maniobra, de alguna manera acercamos la punta del corazón, el ápex, hacia la pared torácica y probablemente vamos a tener mejor ventana, ¿sí? ¿Y dónde colocamos el transductor? Por lo general colocamos el transductor 1 centímetro por debajo de la mamila o en la línea mamaria en las mujeres, o muy cerca a la mamila, apuntando hacia el ápex. Como pueden ver en esta foto de resonancia magnética, nosotros de alguna manera nos imaginamos dónde está el corazón como para poder identificar esta estructura. ¿Y qué es lo que vemos? Esta ventana que ven en el video del lado derecho, que es una ventana apical de 4 cámaras, donde podemos observar el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y ambas aurículas, ¿sí? Y para poder medir el gasto cardíaco, nosotros tenemos que obtener una ventana de 5 cámaras. ¿Qué quiere decir? Tenemos que mostrar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que por esa zona va a pasar todo el volumen eyectivo, ¿sí? Todo el volumen sistólico. ¿Y cómo se obtiene eso? Una vez que obtenemos la ventana de 4 cámaras, solamente hay que bajar la cola del transductor unos 20-30 grados y va a aparecer el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y posteriormente tenemos que colocar la gota del transductor en el Doppler pulsado en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? Para obtener el VTI. ¿Y qué es el VTI? Si se dan cuenta, es un triángulo invertido, donde la base es el tiempo sistólico, y el ápex, o el ápice, es la velocidad máxima. ¿Qué es eso? Es la velocidad con la cual pasa la sangre desde el tracto de salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿sí? Y esto es en función del tiempo. Lo que estás midiendo con el VTI es velocidad, no es flujo, no es volumen, ¿sí? Entonces nosotros de alguna manera vamos a subrogar que esto podría ser volumen, pero en verdad tenemos que estar conscientes que lo que estamos midiendo es velocidad. Y obviamente la velocidad va a estar, va a cambiar de acuerdo al área donde transcurre todo este flujo de sangre. No es lo mismo que tener un área, por ejemplo, de 2 centímetros cuadrados que un área de 1 centímetro cuadrado. Si el caudal es el mismo, ¿sí? Obviamente, si tiene que pasar por un agujero de 1 centímetro cuadrado, la velocidad con la cual va a tener que atravesar toda esta sangre va a ser mayor, a diferencia si atraviesa por un área de 2 centímetros cuadrados. Entonces, hay que tener en consideración este pequeño detalle. Pero no obstante, la medición del VTI mostró muy buena correlación con el volumen sistólico, ¿sí? Y les voy a mostrar más adelante en cómo nosotros lo utilizamos día a día, ¿ya? Entonces el área bajo la curva va a estar medida en centímetros. En este caso se pudo medir en 18 centímetros. Solo para tener una idea, menos de 15 uno considera que es un VTI bajo, ¿sí? Menos de 10 el paciente está muy bajo, ¿sí? Lo normal oscila entre 16 a 18, ¿ya? Centímetros. Ahora, ya tenemos el flujo, la velocidad del VTI, que va a ser un subrogante del volumen sistólico, ¿sí? Pero para poder determinar el volumen sistólico per se, tenemos que ver en qué área va a pasar por qué área va a pasar esa sangre, ¿sí? Entonces, tenemos que determinar el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, para eso necesitamos esta ventana. Es una ventana parasternal eje largo, donde podemos observar el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la valva anterior, mitral y posterior, y esta es la aorta, ¿sí? Con las válvulas sigmoides. Y esto de acá es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y si se dan cuenta, tiene una forma circular, ¿sí? Y para poder obtener esto, obviamente necesita entrenamiento, pero por lo general se encuentra entre el tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo, y nosotros tenemos que colocar el transductor como muestra en esa figura
con la muesca del transductor apuntando hacia el hombro derecho, ¿sí? Y podríamos obtener esta imagen. ¿A qué nos sirve? Para medir el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y esto lo medimos en milímetros, ¿no? O en centímetros. Medimos el diámetro. Y como les comentaba previamente, vamos a asumir que el tracto de salida del ventrículo izquierdo es un cilindro, ¿sí? Si nosotros medimos el área de este cilindro, el área circular, y asumimos que es un círculo, que no es tampoco un círculo perfecto, podemos calcular en función de la medición que tenemos, que es el diámetro. Podemos hacer radio al cuadrado por pi, o pi dividido 4 por diámetro al cuadrado, que es lo mismo, ¿sí? Y si nosotros a esta área multiplicamos el BTI, vamos a obtener el volumen sistólico, ¿sí? Cabe resaltar que esto, por la fórmula, que es pi radio al cuadrado, las mediciones que puedan ser muy sutiles del tracto de salida del ventrículo izquierdo va a aumentar mucho, porque este radio al cuadrado va a aumentar mucho el área total. Por ejemplo, si tenemos un área, un diámetro de 2 centímetros, vamos a tener prácticamente el área de 3.1416 o 3.1415, ¿sí? Si tenemos un diámetro de 2.2, se va a 3.8, ¿sí? Si tenemos eso ya significa con 2 milímetros de diferencia que ya aumentó el área en un 29%, y así sucesivamente. Entonces, esto es bastante operador dependiente, pero yo no lo uso de manera rutinaria, ¿sí? Ahora les explico por qué. Ahora, antes de entrar a ejemplos, es muy importante entender y ver que esto tiene que ir de la mano, por lo menos con la función sistólica. En esta charla no vamos a hablar de volumen intravascular, ni capacitancia, ni tampoco de presiones de llenado, pero sí o sí, no podemos tener un valor de gasto cardíaco si no entendemos el funcionamiento del corazón. Algo parecido a lo que decía el doctor Mario Pozo, que puedes tener un volumen de fin de diástole aumentado por disfunción del ventrículo derecho, pero no quiere decir que tenga una falla izquierda, ¿sí? Entonces, la única manera de determinar esto o de objetivarlo es mirándolo. Y tenemos esta herramienta, la ecocardiografía, donde podemos observar qué pasa con el ventrículo izquierdo de manera funcional, qué pasa con el ventrículo derecho. Pero para esto necesitamos tener algunos reparos clásicos. Es que en esta ventana de cuatro cámaras tenemos el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y el ventrículo izquierdo deberíamos tener una observación por lo menos subjetiva de la fracción de eyección, ¿sí? Y tenemos que fijarnos en el centro y tenemos que observar que todas las paredes, tanto apical como septal como lateral, inclusive la base, se acerquen hacia el centro, ¿sí? La contracción es más homogénea. Por el otro lado, el ventrículo derecho es un triángulo, ¿sí? Donde la base está en relación a la válvula tricuspidia y el ápex está en el vértice. El vértice es el ápex del ventrículo derecho y la pared libre del ventrículo derecho. Pero por lo general, el ventrículo derecho, la pared libre se acerca hacia el septum, y además esta excursión del anillo tricuspidio también es un gran subrogante que es carga dependiente, precarga y poscarga dependiente del ventrículo derecho, y esto es lo que le pasa a nuestros pacientes. Los cambios de la precarga y poscarga van a generar algún grado de disfunción. Y como este es tan dependiente de estos cambios, puede ser, lo utilizamos como para poder evaluar la contractilidad del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, y en términos generales, como para terminar la idea, es que el ápex va a ser dependiente siempre del ventrículo izquierdo. Si el ápex es dependiente de ambos ventrículos, o sea que se note el ventrículo derecho en esta zona, va a haber disfunción del ventrículo o dilatación inicial del ventrículo derecho, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el shock séptico? La gran mayoría, por lo menos el 70-80% de los pacientes que ingresan, están vasopléjicos con pérdida de volumen intravascular, redistribución de flujo, y el volumen de fin de diástole es bajo, y la gran mayoría tiene buena función contráctil. Además está vasopléjico, así que la poscarga está bastante disminuida, ¿sí? Entonces este es un patrón clásico en hiperkinético
que tiene una fracción de eyección mayor a 60%, y inclusive acá se puede ver el kissing wall, que las paredes del ventrículo a nivel medio se están tocando, se están besando, ¿sí? Obviamente el paciente está adrenérgico, taquicárdico y tratando de compensar el flujo. A diferencia de una función que se considera dentro de intensivo normal, dentro de estos rangos, donde pueden ver que no hay hiperdinamia, pero aquí es un poco más peligroso, ¿sí? Porque tenemos un paciente con una fracción de eyección menos al 45%, está hipokinético y hay que tratar de observar de manera bastante prudente si el flujo que va a ofrecer este ventrículo va a ser suficiente para las demandas tisulares de nuestro organismo. ¿Por qué es importante evaluar, por lo menos de manera cualitativa, esto? Porque los pacientes, si bien es cierto, la mayoría al ingreso entran como un hiperdinámico, los pacientes, según van pasando el curso del shock séptico, a las 72 horas, la prevalencia de disfunción miocárdica puede llegar hasta un 40%, ¿sí? Entonces, porque de alguna manera puede estar en una sepsis no controlada, puede haber disfunción miocárdica, pero a la larga también puede tener un paciente que tenga una disfunción cardíaca previa y por el hecho de disminución de la poscarga podemos observar que el paciente tiene una buena función cardíaca por la disminución de la poscarga, pero de acuerdo que vaya mejorando, va a ir mejorando sus resistencias periféricas. Va a disminuir el requerimiento de vasopresores, va a aumentar sus resistencias periféricas y ahí a las 24 o 48 horas puede desenmascarar una disfunción miocárdica, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y otra cuestión que no se nos puede olvidar es evaluar el ventrículo derecho. Y como este es una imagen, un video previo, les mostré que el ventrículo derecho es como un triángulo, ¿sí? Y nosotros tenemos que ver la relación que existe entre el ventrículo, el área de fin de diástole del ventrículo derecho, que lo pueden hacer de manera cualitativa con el ventrículo izquierdo, ¿sí? Una relación menor a 0,6, esto es normal, ¿sí? Si se dan cuenta, acá ya pueden objetivar que el ventrículo derecho está muy parecido al ventrículo izquierdo. Entonces podemos hablar de un área de fin de diástole mayor a 0,6 y probablemente no supera, pero está muy parecido, por ahí 0,9, pero de 0,6 a 1 consideramos que el ventrículo está derecho, está dilatado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ya hay algo de sobrecarga de volumen del lado derecho. ¿Por qué? No lo sé. O puede ser que ya exista algún grado de aumento de la poscarga del ventrículo derecho, ¿sí? Ahora, es diferente este caso donde evidentemente el área de fin de diástole ya es mayor del ventrículo derecho que del lado izquierdo. Y ahí comienzan a aparecer otras cosas, ¿sí? Ya hay una presurización importante que inclusive va a desplazar de manera intermitente o a veces, cuando ya es muy severo, de manera permanente, el septum interventricular, ¿sí? Y a esto le llamamos septum paradojal, cuando es de manera intermitente, cuando en la contracción sistólica el septum se va paradojalmente hacia el ventrículo derecho, y tiene este movimiento como un flat, podemos decir que hay una sobrecarga de volumen, una sobrecarga de presión, perdón, ¿sí? Y además, si se dan cuenta, en la flecha amarilla izquierda, pueden observar que la excursión del anillo tricúspide también disminuyó, ¿sí? Y a diferencia de este paciente, donde que ya está dilatado, pero todavía mantiene una excursión acorde. Entonces, dentro de todo, por un mecanismo de Fresnel-Stalin, de distensión de las fibras, podemos decir que el ventrículo derecho se está adaptando y todavía mantiene su función contráctil, ¿sí? Y cuando aumenta de manera abrupta, bueno, podemos decir que por lo menos está utilizando los últimos iones de calcio y puede mantenerse así en función del fenómeno de Amrit, ¿no? Pero cuando el paciente ya claudica, disminuye el TAPSE o la excursión del anillo tricúspide. Y este paciente está en shock, ¿sí? Porque no va a poder suplir con un volumen sistólico del ventrículo derecho y obviamente si no hay buen volumen sistólico del ventrículo derecho, va a llegar poca precarga al ventrículo izquierdo y además se asocia este septum paradojal o D-shape
si es de mayor envergadura, y que por esta morfología va a limitar el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, consecuentemente va a disminuir aún más la poscarga, aunque el ventrículo izquierdo no esté con una función contráctil normal, ¿sí? Entonces va a generar un volumen sistólico ventrículo izquierdo bajo y consecuentemente el paciente va a entrar en shock. Además, ¿para qué es importante tener esta perspectiva antes de entrar al gasto cardíaco per se? Es porque, de acuerdo a cómo podemos evaluar al paciente, nos va a dar una idea, ¿sí? Esto no significa que si tengo un corazón normal soy respondedor a fluido 100%, no. Pero nos va a dar una idea en cuanto a su reserva funcional, ¿sí? Obviamente, a un paciente capaz vamos a poder expandirlo con 2 litros y no le va a pasar nada, y otro paciente con 1 litro ya le estoy generando daño y tengo que ver cuál es el mecanismo de daño, ya sea por disfunción sistólica izquierda o derecha, o cuál es el mecanismo. Y para esto nos ayuda de manera muy objetiva la evaluación y verlo de manera a la cama del paciente con el uso de la ecocardiografía. Por ejemplo, este es un paciente clásico en shock séptico, ¿no? Paciente vino con deterioro sensorio, mala perfusión periférica, livideces grado 5, él tiene lividez inclusive en el abdomen y se lo ventila y ya se lo está expandiendo, tiene un BPP, una variabilidad de presión de pulso de 23%, está taquicárdico, tiene una onda de contorno de pulso que ven que es de subida rápida y descenso súper rápido porque no hay una adecuada higiene y hay bastante distensibilidad a nivel aórtico. El paciente requiere vasopresores y pueden ver que tiene una presión diastólica de 40, que está bastante vasopléjica, y una presión de pulso bastante baja, ¿sí? De 33. Ahora, consecuentemente, seguramente el volumen sistólico va a estar bajo. El paciente está hipoperfundido, tiene lactato alto, además un delta CO2 de 10, que también es un surrogante de gasto cardíaco. La saturación venosa central también baja. Entonces le ponemos el transductor y esto es lo que por lo general nos encontramos en este paciente. Un paciente taquicárdico, peri 130, hiperkinético, que se están besando las paredes del ventrículo izquierdo a nivel medio ventricular. Y si se dan cuenta, para monitorizar el gasto cardíaco, nosotros podemos medir el BTI, que ya sabemos lo que es, y esto va a ser un surrogante, independientemente del área del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? Uno, por ejercicio, puede colocar que sea 3.8, ¿sí? O 4, ¿sí? Si tiene un área de ventrículo del tracto de salida. No importa. La cosa es que nosotros vamos a reanimar a un paciente en función de los cambios, porque los cambios del tracto de salida, del diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, no van a cambiar en el mismo paciente, ¿sí? Lo que va a cambiar es el BTI. Entonces, esto es lo que estamos reanimando. Ahora, por ejemplo, este paciente tiene un BTI de 10, ¿sí? Que sea 3 por 10 o 4 por 10 son 40 mililitros y el paciente está tratando de luchar por su vida y tiene un BTI bajo. Ya pusimos un ejemplo que 15, ya por debajo de 15 es bajo. Y probablemente esto sea secundario a disminución vascular. Entonces, y si se van a ver la cava, mira, van a tener una cava prácticamente filiforme con menos de 1 centímetro de diámetro, que ya los extremos pueden servir. Después de una expansión de confluidos, podemos observar de que el paciente reperfundió, mejoró las livideces, la frecuencia cardíaca bajó un poco, la presión arterial ya está a un nivel más seguro, inclusive la saturación mejoró, la perfusión en general mejoró, pero obviamente el paciente está en shock séptico, requiere todavía vasopresores, y ahora tenemos que ver la segunda fase de reanimación, que puede ser un poquito más fina, ¿sí? Por ejemplo, otro paciente, este paciente es un paciente joven, donde ingresó con este gasto cardíaco, perdón, con esta función contráctil. Si se dan cuenta, hay una disfunción global, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, y no hay una focalidad importante, sino es global,
paciente tenía una neumonía, paciente joven, que inclusive estaba medio bradicárdico, que no llegaba a compensar. Se le midió el gasto cardíaco, que obviamente iba a estar bajo, y tiene un BTI de 9, ¿sí? Entonces, a este paciente se lo iba a ventilar, se le iba a conectar a ventilación mecánica, estaba mal perfundido, medio somnoliento, pero se le indicó antes 5 miligramos de dobutamina, y este fue respondedor. Hay otros pacientes que no son respondedores. Los hiperkinéticos tienen mucho riesgo de que tengan más arritmias. Este paciente fue respondedor, es uno de los pocos pacientes que fue tan respondedor a la dobutamina, y solo con 5 miligramos, 5 gamas de kilominuto de dobutamina. Y como pueden ver, el gasto cardíaco aumentó un montón. El BTI previo de 9 subió a 20, prácticamente duplicó el gasto cardíaco, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, no estoy hablando de que tenía 4 litros y después se fue a 8 litros. Ahora, este aumento del BTI fue proporcional, fue suficiente para mejorar la perfusión periférica, disminuir el lactato, despertar al paciente, que ventile mejor. Sí, fue suficiente. Entonces, nuestro endpoint al final es nuestro monitoreo clínico. Tratar de adaptar el gasto cardíaco a la necesidad de cada paciente es un desafío, pero por eso no les hablo de números, pero nos podemos guiar en cuánto aumenta el BTI de manera proporcional o cuánto disminuye de manera proporcional, como un buen surrogante en el manejo diario de nuestros pacientes. Y esto va a depender, por supuesto, del consumo de oxígeno y el estado metabólico y de infección o de shock o de ventilación que tenga nuestro paciente. A ver si este gasto cardíaco va acorde o no a las necesidades metabólicas. Por ejemplo, y hay otras cuestiones también, aparte de gasto cardíaco, que vamos a ver en este caso, que es bastante interesante, puesto que hay una variabilidad en cuanto al gasto y presión. Por ejemplo, este paciente ingresó por un shock séptico, tiene esta ventana, mala ventana, pero se puede observar que se contrae bien el ventrículo izquierdo, pero el paciente está con unas presiones bajas, 94, 42 de presión, con una media de 61, con 0,5 gamas de kilominuto de noradrenalina. A primera instancia, el paciente en shock séptico está bastante vasopléjico. Como pueden ver, la arteria en la presión diastólica está baja, pero no obstante, cuando medimos el BTI, este paciente ya fue reanimado en la urgencia y tenía un BTI de 28. 28 por 4, 28 por 3 nos da bastante, si fuera por 4, bueno, nos da prácticamente más de 100 mililitros de volumen sistólico. Así que podríamos decir, no, está bastante, está acorde, pero esto lo va a definir el paciente. Capaz este 28 sea poco para este paciente, pero en verdad, o puede ser suficiente, ¿sí? Y nosotros a este paciente le colocamos un PICO para corroborar, para hacer las mediciones. El paciente ya estaba todavía con el lactato en descenso, ingresó con lactato de 5 y ya estaba en 3,5, la tendencia era buena, la perfusión periférica todavía no convencía, entonces era necesario aumentarle un poco más el gasto de este paciente o tener paciencia que el paciente está reperfundido. Se le colocó un PICO y si se dan cuenta el volumen sistólico es de 105, es bastante similar. Ahora, ¿a qué número le creo? Ambos, el volumen sistólico está es alto, ¿sí? Tiene un BTI de 28, le dije lo normal hasta 18, 20, el paciente está hiperkinético, hiperdinámico, y también se corrobora con otro método, en este caso el PICO, ¿sí? Ahora, este mismo paciente 24 horas después, la función contráctil sigue igual, y si se dan cuenta, el gasto cardíaco, según el eco, ya apareció variabilidad, ¿sí? No se lo expandió más, se lo expectó. Felizmente los antibióticos fueron fueron bien indicados. El paciente comenzó a recuperar, todavía está en ventilación mecánica, y el BTI estaba en 28 previamente, pero acá hay más variabilidad, hay un BTI mayor, más grande, más pequeño, que esto habla de variabilidad de volumen sistólico. Tratamos de no ser tan agresivos con la terapia de fluidos, sino darle lo necesario al paciente. Y este es un ejemplo, ¿no? 24 horas después, ¿no? Inclusive podríamos decir que está respondedor a fluidos. Tiene cierta variabilidad, ¿sí? Entonces tiene PERI 30, 26 y es prácticamente 28, muy parecido.
¿sí? de BTI, pero si se dan cuenta, el paciente tiene menos vasopresores, que marca que el paciente está mejor, y ya levanta más presiones. La presión de pulso es mucho mayor. Antes estaba en 92, ahora está en 112. Pero esto es lo llamativo de nuestros pacientes, ¿no? Porque también el gasto cardíaco sigue en 8, ¿no? El previo está en 8,2, sigue hiperkinético, y esto es suficiente para mantener las necesidades metabólicas de este paciente, y el paciente ya reperfundió, y es más, el sistema ya se acopló. Con el volumen sistólico que eyecta puede levantar esta presión, ¿sí? Mientras que con el otro volumen sistólico, que era el mismo, no puede mantener presiones. Y esto que tiene que ver con las resistencias periféricas, con la complacencia de los vasos, por el estado vasopléjico, por la enfermedad en sí. Entonces, si se dan cuenta, todo va armonizándose en función de la reanimación de nuestros pacientes, y es bastante dinámico. Y este es un ejemplo en cuanto el gasto cardíaco se mantiene igual a diferentes grados de presiones, porque el sistema estuvo desacoplado en algún momento y después se acopló. Este paciente 5 días después, el gasto cardíaco cayó, gasto de 3,6, 4 de gasto, el paciente está con unas presiones de pulso normales, ya está extubado, está bien, ya no está taquicárdico, está por salir de la UCI, ¿sí? Entonces, tampoco, ya no necesita, su cuerpo ya no necesita tanto oxígeno, ¿sí? Su consumo de oxígeno disminuyó, no necesita un gasto cardíaco de 8 litros, ¿sí? Con 4 litros, 3,6 le basta. Ahora, otro caso que también nos va a ayudar, y también medimos el gasto cardíaco, es, por ejemplo, un paciente, un paciente está en shock, ¿sí? Tiene 0,5 gamas de noradrenalina, está hipoperfundido, tiene un tiempo relleno capilar de 6 segundos, tiene una PAFI muy mala, 80 de PAFI, el CO2 también bastante alto, 97, un pH bajo, y este paciente ya tenía antecedentes de hipertensión pulmonar y con hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? Como dentro de los antecedentes, secundario a una fibrosis pulmonar, y que se infectó con COVID, ¿sí? Y esta era la ventilación. El paciente estaba en presión control, pero estaba desadaptado. Estaba taquipnéico a 35 por minuto, 40, un FIO2 del 70%, y estaba totalmente asincrónico, y de alguna manera el paciente estaba en shock, ¿sí? Miramos el corazón, y si se dan cuenta, en el video de la izquierda, este es un cor pulmonar clásico, ¿sí? El ápex es dependiente del ventrículo derecho, está dilatado el ventrículo derecho, el TAPS está disminuido, y esto es lo que me importa. A medida de que hay un movimiento paradojal del septum, y el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo está disminuido por la misma interdependencia interventricular, y obviamente por disminución del volumen sistólico del lado derecho, que a la larga va a disminuir la precarga del lado izquierdo, ¿no? Ahora, y medimos el BTI. En este caso un poco difícil alinearse, pero el BTI era bajo, el paciente estaba en shock, ¿sí? Entonces, después de una maniobra que les voy a comentar posteriormente, si se dan cuenta, el paciente mejoró el BTI de 15, pero va a costas de que el septum, el movimiento paradojal del septum ya es menor, ya no hay tanta disminución del volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, y ven que cualitativamente, por lo menos, obviamente lo medimos, lo calculamos, pero ustedes se pueden dar cuenta de que el volumen de fin de diástole es mayor acá que aquí, ¿sí? En cuanto al volumen sistólico tiene que ser mayor, especialmente si es que tenemos una buena función contráctil. En este caso el BTI aumentó a 15. Acá pasa lo mismo, si tenemos un eje transversal donde vemos el ventrículo izquierdo, y acá está el ventrículo derecho, y acá vemos los músculos papilares, pueden ver que previamente tiene un D-shape, tanto en diástole como en sístole, ¿sí? Y a esto se llama D-shape, se mantiene la forma de D. Entonces hay sobrecarga de volumen y sobrecarga de presión. Y acá solamente tiene un D-shape en diástole, ¿sí? Y ven que el área de fin de diástole a este corte transversal es mayor. Por consiguiente, también esto explica por qué el BTI o el volumen, como subrogante de volumen sistólico, aumentó.
Y obviamente las presiones de si mejoró el lado derecho, porque no hay otra manera de mejorar el lado izquierdo si no mejoras el lado derecho, en un caso de un cor pulmonar, y como subrogante podemos ver que disminuía la presión de la arteria pulmonar, ¿sí? En este caso tenía 72 milímetros de mercurio de arteria pulmonar y cuando mejoró a 51 milímetros. A este paciente se le hizo una angiografía para descartar tromboembolismo, no tuvo tromboembolismo, pero de manera contigua tratamos de mejorar tanto el pH como el CO2 y simplemente adaptándolo a ventilación, al ventilador mecánico, ¿sí? Trae una presión controlada, presión control a 35 por minuto, ahora está bloqueado este dado y con esto mejoró el pH, mejoró el CO2 y mejoró la oxigenación. Y con esto mejoró todos los desencadenantes que pueden aumentar la poscarga del ventrículo derecho, ¿sí? Que como sabemos todos estos son factores que pueden hacer vasoconstricción pulmonar y un ventrículo derecho ya dañado puede ser fatal, ¿sí? Como pueden ver. Lo mismo pasa en los pacientes que están en ECMO o cualquier otro paciente que necesitemos monitorizar el gasto cardíaco. Por ejemplo, este es un paciente que está con falla cardíaca, una disfunción sistólica severa, donde podemos ver el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda. Estas imágenes son con ecocardiograma transesofágico, pero a fines prácticos es lo mismo. La evaluación es la misma y pueden ver también un eje transversal que no se mueve prácticamente nada. Estos son los músculos papilares y la fracción de eyección de este paciente está peri 20%, 10%, no importa, está severamente deteriorada, ¿sí? Luego de 48 horas de soporte con ECMO, pueden observar que hay una leve mejoría en cuanto a la contractilidad, ¿sí? Pero esto le alcanzará al paciente. Entonces, el paciente vive por el flujo, ¿sí? Si el paciente puede perfundir y cubrir sus necesidades, va a sobrevivir. Y si no, no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Medir el flujo, ¿sí? A pesar que tiene el soporte con ECMO, nosotros podemos medir el VTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo por una ventana transgástrica. Podemos observar que tiene un VTI bajito de 7, ¿sí? Con este soporte. Si nosotros disminuimos el soporte, objetivamos en este paciente que subió a 8.3. A pesar que la variación es poca, pero por lo menos no empeoró, ¿sí? Entonces hay algún grado de reserva. Ahora, queremos estar seguros, bajemos un poco más. Y es la manera como hacemos el winning veno arterial. 2.5 de soporte de ECMO y aumentó a 9.4, ¿sí? Le bajamos un poquito más y aumentó a 11. ¿Y por qué aumenta el VTI si el paciente está dentro de todo en condiciones? Porque le estoy disminuyendo la poscarga con el ECMO y además, de alguna manera, también aumenta el retorno venoso, ¿sí? Ahora, si el paciente no está en condiciones, a pesar que le disminuye la poscarga, va a aumentar el retorno venoso por disminución del flujo y el paciente no va a poder lidiar con ese volumen, entonces el paciente va a entrar en falla cardíaca y el VTI nunca va a aumentar, ¿sí? No va a aumentar, inclusive se puede deteriorar. Ahora, el paciente que ya está, pero llegó a máximo, como punto de corte utilizamos 2 litros o llegó a 11 y les dije peri 15, uno considera que el paciente podría suplir sus necesidades. Y esto es bastante logímetro, ¿sí? Ya, si se dan cuenta, no estoy hablando de gasto cardíaco, sino estoy viendo de las variaciones porcentuales o de la tendencia que puede tener el monitoreo de un subrogante de gasto cardíaco, es el volumen sistólico. Ahora, esto lo multiplico por la frecuencia cardíaca, tengo el gasto cardíaco, también lo puedo escribir. Y nosotros, como para validar esto, utilizamos en este caso, en ECMO venoarterial, el Vigilance, ¿sí? El Swan-Ganz de monitoreo continuo. Si dan cuenta, fue bastante parejo durante todas estas maniobras el aumento progresivo del gasto cardíaco. Pero no fue suficiente. Y obviamente este número no es el gasto cardíaco del paciente, ¿sí? Este número es prácticamente una sumatoria entre el ECMO y el paciente y con todo el error que podemos dar de la interrelación entre ambos. Entonces, yo no me guío por el número, sino por la tendencia. ¿Qué pasó a las 72 horas? Evidentemente, el paciente fue mejorando, sigue mejorando, la contractilidad fue mejorando, y ya comenzamos con 2 litros, y con 2 litros teníamos ya 13.
Entonces ahí nos aventuramos, ya previamente lo habíamos dejado en 11, nos aventuramos a 1 litro, aumentó a 15 el BTI, ¿sí? Y el gasto cardíaco del paciente ya serían 4 litros. Ahora, si queremos calcular el tracto de salida del ventrículo izquierdo multiplicado por la frecuencia cardíaca y ver el volumen sistólico, ¿sí? Por el área del tracto de salida, por el BTI nos vamos a tener volumen sistólico, esto lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca y ya tenemos nuestros 4 litros y medio. Y con un soporte de ECMO de solo 1 litro. Nos aventuramos un poco más, esto se hace más rápido, pues tiene riesgo de coagular el sistema. Con 0,5 de soporte ya tenemos un BTI de 16. Y en ese momento, mira cómo va cambiando de manera dinámica, inclusive cualitativamente, la función contráctil. Y obviamente al paciente lo mandamos a decanular. De ahí anduvo bien. No obstante, hay que tener en cuenta algo. Uno quiere utilizar el eco, y no es una panacea porque tenemos que saber sus limitaciones. Por ejemplo, este es un paciente con un cor pulmonar agudo, donde ven que el ventrículo derecho está súper dilatado, el área de nuevo de fin de diástole del ventrículo izquierdo está disminuida, tiene un septum paradojal en la ventana transversal, eje corto, paraesternal. Podemos ver que este es el ventrículo derecho y prácticamente tiene una forma de D, ¿sí? El septum está bastante plano, ¿sí? Además tiene la función contráctil disminuida del ventrículo derecho, que tiene un TAPC bajito. No quiero entrar en detalles de eso, pero esto cuando claudica el ventrículo derecho, claudica el TAPC, el paciente es hipotensa, además ya habla de que el volumen sistólico va a ser bajo del ventrículo derecho. Pero en definitiva, el volumen sistólico del izquierdo también va a estar afectado por los dos mecanismos que mencioné previamente. Por disminución del espacio, por el colapso o la interdependencia interventricular que existe del septum hacia el ventrículo izquierdo, por la disminución progresiva del volumen de fin de diástole y por disminución en la precarga porque el volumen sistólico del ventrículo derecho va a estar disminuido por la disfunción del mismo. Y este paciente tenía una presión arterial pulmonar de 63, estaba en shock, 0,8 gamas de Nora, y le medimos un BTI, y el lactato ya estaba en 4, como para tratar de hacer algo, y le medimos un BTI, y tenía 30 de BTI. Y dije, 30 de BTI, el paciente en shock cardiogénico, hipoperfundido con 4 de lactato, y si se dan cuenta, el BTI no tiene un flujo laminar, ¿sí? Tiene un flujo, está todo jaspeado, y un determinante de que tenga un flujo laminar es como el BTI del lado, que tenga en el medio un triángulo negro, ¿sí? Como para decir, no, acá puedo creer en el BTI porque tiene un flujo laminar. En este BTI no puedo creerlo, porque no hay un flujo laminar, y además tenía una valvulopatía o tenía una estenosis mitral severa, donde genera flujo turbulento. Entonces ese BTI es la sumatoria de muchas cosas, ¿sí? Y además con el movimiento del septum, el desplazamiento en diástole del ventrículo izquierdo, no es la mejor manera de medir el BTI, pero nos puede engañar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Le colocamos el transductor a nivel supraesternal, y podemos observar, por ejemplo, la arteria aórtica, la aorta descendente, y colocamos el Doppler pulsado y podemos objetivar un BTI. Normalmente el BTI del Doppler de la arteria Daniel, estamos muy pasados de tiempo. Descendente es muy parecida, como 2 centímetros por debajo del BTI del corazón, y tenía un BTI de 3. Colocamos un SWAN, no había mucho más que hacer con este paciente, y si dan cuenta tiene un gasto de 1,38, ¿sí? Entonces esta es parte de las limitaciones que tenemos que afrontar. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Daniel. Estamos bastante pasados de tiempo, pero vamos a hacer alguna discusión y algunas preguntas. Aunque las charlas de hoy estuvieron centradas en la cuantificación del volumen minuto cardíaco,
a mí me gustaría preguntarle si es necesario saber cuál es el valor exacto de volumen minuto cardíaco. ¿Es necesario tener una cuantificación del volumen minuto cardíaco en términos absolutos? En primera instancia, no, ¿sí? Salvo los extremos. Un extremo de un volumen minuto bajo te va a dar una perspectiva de que el paciente no va a andar bien, ¿sí? Tenemos que solucionar el problema. Pero un valor Y, absoluto, no, y si pero sí, tenemos un índice cardíaco de 1.5 en un paciente que tiene 85 años, cardiopatía isquémica, está intubado, sedado, relajado, ventilado mecánicamente, está orinando, que tiene un lactato normal y un tiempo de relleno capilar adecuado. Ese volumen minuto bajo en términos absolutos nos ayuda a cambiar el tratamiento. Tenemos que aumentar el volumen minuto cardíaco. como se mencionó en la charla, esto va a depender de paciente en paciente y va a depender del consumo de oxígeno del paciente y del estado metabólico que se encuentra este paciente. Según me cuenta este paciente, no está hipoperfundido. Probablemente ese gasto cardíaco es con el que él vive. Ahora, si esto el gasto cardíaco le va a ser suficiente cuando quieran sacarle el ventilador mecánico es otra pregunta. Entonces, yo creo que cada escenario que va pasando durante la estadía de UCI, el paciente va a ir cambiando. Entonces, de alguna manera tenemos que adaptarnos a esos cambios. También es Yo probable estoy, que este paciente, cuando se suspenda la sedación y se ponga a respirar solo, espontáneamente aumente el volumen minuto cardíaco. En ese momento tendremos que ver si el volumen minuto cardíaco es suficiente para suplir sus necesidades metabólicas. Mario, ¿querés decir algo? no, básicamente estoy de acuerdo, digamos, si el volumen minuto cardíaco es adecuado o no, depende de otras variables y no del valor absoluto. Digamos, dependerá del tiempo de relleno capilar, del lactato, de las disfunciones orgánicas. De todas maneras, me parece que también es adecuado o importante tener un dato certero, independientemente de la significancia del número absoluto. ¿Por qué es importante tener un valor certero de volumen minuto cardíaco? Me parece que en parte es entender mecanismos, por ejemplo, de diagnóstico del shock. Si yo pongo alguna estrategia de monitoreo y el paciente está hipotenso y el volumen minuto es bajo, podré interpretar que la caída de la presión arterial es por volumen minuto bajo, o si el volumen minuto está elevado, diré que las resistencias periféricas están disminuidas. Es decir, desde el punto de vista de la estrategia diagnóstica, me parece que tener un dato certero puede ayudar. Desde el punto de vista del tratamiento, puede ser que no, el valor tiene que ser tan certero, sino ver si eso le alcanza o no para la oxigenación tisular. Pero desde la estrategia diagnóstica me parece que sí el dato es importante. Por Porque sería la ejemplo, forma... si un paciente con una peritonitis fecal tiene un volumen minuto cardíaco bajo y una resistencia periférica muy disminuida, cuestionamos el diagnóstico de shock séptico. Bueno, puede ser que parte del componente sea hipovolémico. Bueno, Si es una peritonitis fecal, digamos, si es una neumonía, probablemente no, pero digamos, en un paciente que tiene un abdomen agudo, puede ser que haya vomitado previamente, que tenga un tercer espacio muy importante. Entonces la hipovolemia puede ser un dato importante ahí. Y el pronóstico no es lo mismo, no es lo mismo tener hipovolemia que tener shock séptico. pero en definitiva, la hipovolemia es un componente inexorable en cualquier shock séptico en determinada fase. Inicialmente, probablemente, sí. Daniel, vos hablaste mucho de el corazón hiperkinético en los pacientes sépticos. ¿Esto significa que los pacientes tienen aumento de la contractilidad? Dependiendo
si filosóficamente qué es contractilidad, pero en verdad lo que pasa en estos pacientes es que hay disminución de la resistencia periférica, entonces disminución de la poscarga. Entonces lo más probable es que la fracción de eyección se sobrevalore, ¿sí? Pero para tener un consenso de que si es hiperkinético o no, uno considera que tenga una fracción de eyección mayor a 65%. ¿Ya? Ahora, esto no quiere decir que el paciente va a vivir con eso, porque cuando pase el fenómeno va a regresar a su estado basal. Como les mostré, inclusive en pacientes, si está bien con una precarga optimizada después de una reanimación, les mostré que el paciente va a estar hiperkinético y además hiperdinámico. Quiere decir que tenga también un gasto cardíaco alto. Pero después, cuando disminuya su requerimiento metabólico, si el paciente está mejor, la fracción de eyección que tenía de 65%, probablemente esté en 50% o 40%, ¿sí? Y el gasto cardíaco que estaba en 8 litros, probablemente esté en 4 litros. Entonces esto es bastante dinámico. Por medidas ecocardiográficas uno podría utilizar el término hiperquinesia o hipercontractilidad por las mediciones que uno hace, ¿no? Pero tenemos que entender la dinámica y cómo va cambiando estos fenómenos de paciente a paciente, ¿no? Entonces, en términos generales, podemos decir que tenemos que ser muy cuidadosos en términos de considerar el significado de la fracción de eyección ecocardiográfico en un paciente con shock séptico. Como bien mencionabas vos, un paciente que tenía una fracción de eyección normal o elevada en el momento donde estaba más comprometido desde el punto de vista de su perfusión en su shock séptico, en la fase de recuperación tenía una fracción de eyección disminuida porque había recuperado su resistencia periférica. Y la fracción de eyección es extremadamente sensible a los cambios en la poscarga. Hay algunas preguntas, Mario. Sí. Nos preguntan si todos los métodos mínimamente invasivos necesitan la colocación de una vía central. Yo no los llamaría mínimamente invasivos, sino menos invasivos que el Swan-Ganz, digamos, pero son invasivos. Si el método es no calibrado, no necesita una vía central. Se pone una vía arterial o radial o femoral y mide a partir del contorno de la onda de pulso arterial el volumen minuto cardíaco. Ahora, si el método es calibrado, sí o sí necesita una vía central. Lo recomendable porque tengo que hacer termodilución transpulmonar para calibrar el método. Y lo recomendable es poner una vía en la vena cava superior, arriba, y poner en la femoral el M1000 o el pico. De todos modos, para darle contexto, estamos hablando básicamente de pacientes que tienen shock, que necesitan infusión de volumen, que necesitan vasopresores, que necesitan mucha medicación, y es casi inevitable la colocación de una vía central. Sí, no, pero yo planteaba, me parece que, digamos, no es que necesitas poner una vía central para medir lógico, lógico, además. Eso digo. Sí. Daniel, una pregunta es sobre el BTI carotidio u otras localizaciones para pacientes con mala ventana cardíaca. ¿Qué puedes decir de esto? El carotidio no sirve para ver volúmenes sistólicos, ¿sí? Por razones obvias, porque hay redistribución de flujo, pero sirve como un surrogante de respuesta a fluidos. La variabilidad del BTI carotidio se podría utilizar como variabilidad del volumen sistólico, ¿sí? Como lo hace la variabilidad de la presión de pulso. Uno puede utilizar la variabilidad de presión de pulso en la arteria radial, en la humeral o en la femoral. Entonces sí podría utilizar como un predictor de respuesta a fluidos, pero no como para interpretar el volumen sistólico o el gasto cardíaco, pero sí el aórtico. Bien. Acá nos plantea alguien que vive en Centroamérica y que no tiene demasiado equipamiento, si el estetoscopio y el examen clínico siguen teniendo un valor en el tratamiento de pacientes críticos. ¿Quieren hacer algún comentario?
Sí, no sé. El estetoscopio me parece que en un paciente crítico, en shock y bajo ventilación mecánica, me parece que su utilidad es escasa, salvo por alguna cuestión puntual de ingreso de aire o para ver cómo está intubado. Pero sí, el examen clínico yo diría que es los antecedentes y ver perfusión periférica. Me parece que el dato clínico en este momento en el manejo del shock es evaluar el tiempo de relleno capilar. ¿Sí? Tratar de hacer una evaluación más basada en clínica, como mostró el paper que todos ustedes trabajamos en la Andrómeda 1, ¿no? Sí, entonces, sin ninguna duda, el examen físico, la evaluación de la perfusión periférica, la evaluación del estado de conciencia, del volumen de diuresis, nos van a dar datos muy importantes en el cual contextualizar la resucitación. Eh, de todos modos, hay algunos datos que lamentablemente exceden el examen clínico y que es necesario buscar otra forma. Si nosotros tenemos un paciente que tiene signos clínicos de shock, que está hipotenso, que está mal perfundido, que tiene alteraciones del sensorio, que está oligúrico, tenemos que tomar medidas. Y si el paciente después de una carga inicial de fluidos sigue hipotenso y le damos noradrenalina para tener una presión arterial media de 60 y todavía continúa hipotenso, tendremos por lo menos que aproximar, y esto vamos a discutirlo en otra actividad más extensamente, a si ese paciente va a mejorar con la administración de fluidos. Y esto con el examen físico no lo podemos discernir. De modo que en el monitoreo y en el tratamiento de pacientes en shock el examen físico no es suficiente. Es imprescindible, es necesario, pero no es una evaluación suficiente. No sé si quieres Sí, comentar sí, alguna. yo de acuerdo, sí. Bueno, yo les agradezco mucho las contribuciones a Mario y a Daniel y la presencia masiva. Hoy tuvimos una concurrencia de más de 1.300 y espero que podamos volver a encontrarnos el martes que viene. Así que nuevamente muchísimas gracias a todos.